¿Qué tal? Bienvenido una vez más a un cafecito con Luis Quiro. Y hoy hay un tema muy interesante, puesto que como ves en el título, me apasiona, ¿vale? Y cómo convertir una pasión en terapia. Y quizás tú puedas hacer lo mismo si crees que es para ti o aplicarlo a algún otro tipo de pasión y volverlo de alguna forma terapéutico. Pero te advierto que no es fácil. Requiere de cierta dedicación, cierto compromiso, constancia y sobre todo una educación profunda que no necesariamente es empírica, que probablemente requieras de inversión para que tengas un mentor, un profesor, un diplomado, algún tipo de conocimiento académico. Es probable, pero no te rindas, se puede, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay pasión. Un café con Luis Quiro. Bien, luego de esa intro medio rara, quiero hablarte de lo que para mí toda la vida ha sido apasionante. Y es el mundo de vamos a generalizarlo, el mundo de la lucha. ¿Ok? Eh, si no me conoces, pues te enterarás hoy. Pero si ya me conoces, sabes que siempre me ha apasionado el mundo de las artes marciales, por encima de otras cosas, ¿no? O sea, por encima de la lucha libre, el boxeo, ¿vale? Las artes marciales es lo que realmente me ha apasionado durante mucho tiempo de mi vida. Y cuando digo mucho tiempo, creo que lo he dicho en muchas otras ocasiones, yo estoy involucrado con las artes marciales desde los 5 años de edad. ¿Vale? Digamos a nivel profesional desde los 14 y a partir de ahí no paré hasta los 20, si mal no estoy, 20, 21, hasta el 21, 22. Después hubo una pausa, una larga pausa, por temas de vocación, básicamente. Estaba ejerciendo el compromiso militar en mi país. Y aún así, dentro de la milicia, destaqué precisamente por las artes marciales, lo que me llevó a una rama de ellas. Por eso hablé de la generalidad de lucha, donde empecé algo que se denomina como no defensa personal, sino defensa antipersonal. ¿Vale? Esto tiene que ver más para una formación de un elemento, que es como se le denomina a aquellas personas que se dedican a un cuerpo táctico, ya sea militar o policial, ¿ok? Donde tienen herramientas de otra índole, ¿ok? Sonadas como, por ejemplo, el Krav Maga. Voy a dejarlo hasta ahí para no profundizar mucho. Lo cierto es que esta pasión, que es a lo que quería comentarte, esta pasión yo la volví de alguna forma una actividad terapéutica. Dentro del desarrollo de las artes marciales, por lo menos las que yo tuve, y pasé por varias escuelas de artes marciales, como comprenderás, tanto tiempo, pues fui cambiando, entre otras cosas, por mi cambio de geográficamente hablando, en cuanto a casa. Tenía que mudarme y tal, así que tuve que ir cambiando de escuelas. Pero lo cierto es que esto me permitió entender de alguna forma la filosofía que hay detrás de la práctica de las artes marciales, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista mental, conciencia, etcétera. ¿Ok? Y yo asumí esto como parte de un desarrollo personal, no solamente por una condición física, la cual cuento en otro video, sino que también cómo podía yo hacer que esta actividad en sí mejorara no solamente mi condición física, sino mi condición general, ¿vale? Cómo esto me permitía a mí tener una mejor concentración en algo, porque siempre he sido muy distraído. Cómo esto me permitía a mí mantener el enfoque en una sola cosa y no ser tan disperso. Empecé a estudiar esto, a compartirlo. A ti te dan un rango de instructor a relativamente temprana edad. Eso me permitió, el hecho de que yo destacara también, me permitió acceder a una formación que más adelante fui perfeccionando y yo mismo empecé a desarrollar ciertas actividades con una intención terapéutica sin saberlo. Te comento así muy rápido. En una oportunidad, yo habiéndome mudado de ciudad en mi país, en esta nueva ciudad, yo empecé a incursionar, evidentemente, a nivel deportivo y competitivo para, digamos, la Liga Nacional de ese deporte, que era el kickboxing. Se me dio la oportunidad, no quise desaprovecharlo y participé.
me reconocieron, empecé a ser representante de esa región, pero yo no podía dar clases de ninguna de las actividades para las cuales yo estaba calificado, ya sea porque habían escuelas y obviamente por conflicto de intereses no podía, y ellos no me iban a contratar a mí propiamente porque no había, digamos, no me había desarrollado ahí, bueno, de temas burocráticos. Lo cierto es que yo no podía ejercer como instructor, aparte que no tenía el capital como para yo poder montar mi propia escuela, porque eso se pudiese podido hacer, pero estamos hablando de un valor económico alto. Cuento corto, lo cierto es que yo decido realizar algo en función de la gente que yo tenía alrededor y quería mostrar que esto se podía realizar. Y desarrollé, no recuerdo ni siquiera cómo se llama, te soy honesto, por ahí tengo que tenerlo anotado porque todo lo mantengo archivado, pero yo desarrollé una actividad para específicamente mujeres. Y era porque estaba rodeado de muchas mujeres en ese momento. Mi hermano trabajaba en una estética, mi mamá estaba relacionada también a una estética propiamente. Lo cierto es que había muchas relaciones en esta red. Y yo dije, ya, como obviamente el público allí mayormente es mujer, yo dije, bueno, voy a desarrollar una actividad que les ayude. Em, Tai algo, no me acuerdo cómo era el tema, pero Tai Do o algo así lo llamé. Eh, y era una actividad aeróbica, ¿ok? Ofrecida a personas, específicamente mujeres, que buscaban mantener una actividad deportiva, sana, pero que no obedeciera a algo tan rudo, tan fuerte, pero les llamaba la atención el tema del boxeo o el kickboxing o como se los vendieras en ese momento, pero evidentemente que en la mayoría de las mujeres no les gusta el tema de estarse pegando, ni peleando, ni la sangre, ni los cortes, ni los guantes, ni nada de eso. Pero de alguna manera había como ese morbo que decía, yo quiero hacer algo como eso. Yo desarrollé esta actividad fundamentado en mi conocimiento de las artes marciales, el conocimiento que ya tenía de la formación de la actitud física y por supuesto como deportista, pero no tenía conocimiento propiamente a nivel terapéutico, ¿ya? Sin embargo, al estar relacionado a todo un tema de estética que de alguna manera rozaba a muchos conceptos que tenían que ver con la medicina y todo lo demás, y hablo en ámbito profesional, estas personas con las que yo me empecé a relacionar, empecé a notar ciertas carencias. Entonces empecé a diseñar esta actividad, metodológicamente hablando, para que funcionara en recuperar ciertas actitudes por parte de esos pacientes, de esas clínicas estéticas. Lo cierto es que no me fue mal, me fue bastante bien, pero el destino, como lo decimos por allí, tenía otros planes para mí. En ese momento yo estaba trabajando como diseñador gráfico para un periódico, para un diario. Recién estaba ascendido, pero a mí siempre me había llamado la atención la milicia y me fui a prestar el servicio de mi país. Lo cierto es que en ese proceso aprendí y empecé a desarrollar otras cosas porque, como te digo, es mi pasión y nunca he abandonado el tema de las artes marciales. Para hacerte el cuento más corto, esto fue escalando hasta que yo empecé a trabajar con los deportistas de artes marciales. Luego vino todo el conocimiento terapéutico, empecé a relacionarme con ellos, hice un match y dije, ya, todo lo que yo había trabajado anteriormente, toda esa experiencia, empecé a depositarla en un proceso de concientización del movimiento y he venido desde entonces desarrollando diversas actividades en el agua, en seco, en colchonetas y tal, qué sé yo, para una función, digamos, terapéutica, de prevención, de no curación, pero sí de corrección, ¿vale? Y eso me hizo a mí diseñar hoy en día algo que he denominado Round Fit, ¿ok? Combina lo básico y más vistoso de las artes marciales y el boxeo con una intención de desarrollo terapéutico para que te sirva a ti en mejorar ciertas capacidades físicas, ya sea velocidad, equilibrio, reflejo, etc. Así que es una actividad bien pensada, como te darás cuenta, con vasta experiencia para poder tener concienzudamente un método aplicable, ¿ok? En ciertos rangos de edad, claramente, y con ciertas capacidades previas. Es decir,
Si existe algún tipo de limitación, pudiéramos adecuarlo, pero en líneas generales está diseñado para jóvenes entre mayor de 16 años hasta adultos de hasta 60 o incluso 70 años. Esto dependerá evidentemente de sus capacidades que sabemos que pueden ir disminuyendo. Pero si te apasiona, lo puedes hacer. Ahora, el mensaje que te quería dar, que te comenté al inicio, que esto lo puedes aplicar tú, pues sí, cualquier cosa que tú tengas como pasión, puedes volverlo terapéutico. Conozco de gente, por ejemplo, para darte una idea, que su pasión siempre fue las manualidades. Y su manualidad para él es una distracción, lo cual lo hace terapéuticamente. ¿Por qué? Porque habiendo aplicado todo el conocimiento en cuanto al desarrollo de la actividad como tal, también se fue profesionalizando en cómo poder hacerlo sin que esto perjudicara, por ejemplo, la costura, perjudicara su postura. Y sabemos que los costureros siempre han sufrido de malas posturas. Pues conozco de una persona en particular que ha hecho o ha desarrollado un trabajo muy bonito para llevar el tema de las manualidades a través de la costura, pero cuidando la postura de la gente y todo lo demás. Así que lo hizo no desde el punto de vista terapéutico para sí mismo, que también es bueno, sino para poder ofrecerlo a los demás. Y yo siento que es loable, yo me siento bien cuando puedo lograr impactar en otras personas lo beneficioso de todo lo que he aprendido para que le pueda sacar provecho. Si quieres saber un poquito más, pues tú me escribes ahí en los comentarios. Mira, cuéntame más de eso de RoundFit, quiero saber qué es. Y, perdón, acá. Esta es la imagen de lo que he venido desarrollando y trabajando. Quiero poder masificar la actividad de RoundFit, aunque no es lo único. He venido desarrollando otro tipo de actividades, de las cuales voy a seguir hablando en esta serie de las terapéuticas con Luis Quiro. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un café con Luis Quiro.